Jovencitos, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Les saluda una vez más el profesor Eric Kona y en esta oportunidad vamos a desarrollar esta sesión número 2 del día de hoy que se denomina Reconociendo el escritorio y trabajando con ventanas. Cuando nosotros vamos a entrar al mundo del Windows, en realidad debemos de trabajar con nuestro sistema operativo muy importante. ¿Cuál es el sistema operativo? ¿Qué, qué será el sistema operativo? Yo te hago una pregunta a ti. De acuerdo a los conceptos que hemos visto ayer, ¿el sistema operativo será un hardware o será un software? ¿Quién me puede ayudar ahí? ¿El sistema operativo es un hardware o es un software? Ah, Claudia nos dice es un software, ¿no? Muy bien. Claro que sí, porque nosotros no vamos a poder tocar a lo que es el software. Entonces, menos vamos a poder eh, eh, tocar al sistema operativo. ¿Y qué es el sistema operativo? Es el sistema operativo Windows, ¿sí? El sistema operativo que nosotros vamos a ver es el sistema operativo Windows. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que para esto nosotros vamos a tener que trabajar con diferentes tipos de opciones. Pero la forma más rápida es simplemente encendiendo nuestro computador, ¿sí? Ya sea una laptop, ya sea una notebook, ya sea una netbook o ya sea una PC normal, una personal computer, siempre vas a encontrar este icono, mira, este icono rojito que está a la derecha, que se denomina el icono, ¿sí? Se denomina el icono de encendido, ¿sí? Este icono, aquí, ¿no es cierto? Esa opción me va a permitir a mí trabajar. Y en toda PC tiene este simbolito. Si estás en una laptop, está en la parte superior. Si estás en una PC así, en un case, debe de haber un botoncito ahí en la parte superior o en la parte media, ¿sí? Pero este botoncito es el botoncito de encendido. Entonces, siempre este es el botón o el símbolo universal del encendido para que nosotros no tengamos ningún inconveniente. Entonces, lo único que tú vas a hacer, ¿sí? Lo único que tú vas a hacer es encender esta acción. Ahora, si el ordenador es de sobremesa o no portátil, llamemos a las computadoras, a las PCs, seguiremos el siguiente orden de encendido. Primero, conectar la fuente a una corriente, a ver de todos los conductos de energía que están ligados adecuadamente. Y segundo, apretaremos los botones de encendido tanto en la pantalla como en el CPU. Perdónenme. Ojo, cuando nosotros trabajamos con corriente, ¿sí? De repente alguien ha escuchado de los tipos de corriente que nosotros trabajamos. Ayer dijimos que el equipo informático es un dispositivo electromecánico, ¿sí? Porque necesita de electricidad. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que un equipo informático, ¿sí? Es igual que un televisor? ¿Alguien me podría ayudar ahí? Un, Exactamente. puede ser, ¿no es cierto, Jorge? Puede ser. Ojo, pero no es igual. Ya no es igual. Por eso, pero ¿cómo que no es igual si son dispositivos electrónicos? Ojo, tú lo has dicho, son dispositivos electrónicos, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú trabajas, por ejemplo, con tu equipo de sonido, con tu televisor, con tu refrigeradora, etcétera, 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 ¿sí? Tú normalmente conectas a una corriente, ¿sí? A un tomacorriente, pero ese tomacorriente tiene un voltaje, ¿sí? Tiene un voltaje. Entonces, estos tomacorrientes normalmente, a veces te has dado cuenta alguna vez que ha pasado que la luz se prende y se apaga, a veces se baja, ¿no? Se baja un poquito de densidad, sube la densidad, ¿no? Baja, a veces pasa, ¿no? Tú estás trabajando con luz y ves que de repente tu foco
baja un poquito o se sube un poquito y a veces decimos, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Se querrá cortar la luz? ¿O hay un bajón de luz? ¿O de repente se está subiendo mucho la luz? No, no sabemos. ¿Sí? Es que normalmente cuando tú trabajas con una corriente normal, o sea, los tomacorrientes trabajan con corriente, una corriente alterna, ¿sí? Profesor, ¿cómo que una corriente alterna? Que esa corriente sube y baja, ¿sí? Ese tomacorriente sube y baja. Entonces, ese tomacorriente de ahí, ¿sí? Ese tomacorriente ahí, a nuestro laptop o a nuestro equipo informático, ¿ya? Va a sufrir diferentes tipos de errores, ¿ya? Va a sufrir diferentes tipos de errores. Entonces, para esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que no necesitamos esta corriente para nuestro equipo informático, ¿ya? No necesita una corriente alterna. ¿Qué es lo que necesita nuestro equipo informático? Necesita una corriente continua, ¿sí? Necesita una corriente continua, ¿sí? Y para ello, de repente, ¿cómo, profesor? ¿Cómo? Yo no tengo, si yo no tengo corriente continua, ¿cómo puedo yo trabajar con mis equipos informáticos? A ver, les hago una pregunta. A ver, por aquí, vamos a hacer una preguntita. Jorge, por ejemplo, tú estás con una laptop, ¿sí o no? Sí, 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 Jorge, profesor. ya, muy bien. Eh, ¿Dónde tú lo has conectado tu batería? Eh, Tengo un estabilizador y el estabilizador está conectado al toma corriente de la energía eléctrica de mi domicilio, ¿no? Ah, claro. ¿Sí? Estás con un estabilizador, ¿sí? Adriana, Sí, profesor. ¿usted está con laptop o con PC? Laptop. Laptop. ¿Y por dónde está conectada tu batería? En estos momentos no está conectada la batería. Ah, ya. Y si se te baja ahorita la batería, ¿dónde lo conectarías? Tengo una extensión. Ahí conecto el cargador. Ya. ¿Es una extensión normal o es una Sí, es extensión? normal. Ah, ya, muy bien. Sebastián, Sebastián, Sí, sí, sí. buenos días. Un favor, ¿tú Entonces, tienes una laptop o una PC normal? una PC. Una PC. ¿Y dónde lo conectas tú esta PC? ¿Un toma corriente? ¿A un toma corriente de frente a un toma corriente? Sí, ¿No tienes ni un estabilizador, nada? sí, sí, tengo uno, tengo uno. Claro, o sea, pero tu case, o sea, tu cajita está conectado al estabilizador. Sí, sí, Claro, y el estabilizador recién está conectado recién al toma corriente, ¿verdad? sí, sí. Ya está, muy bien, gracias. Ojo, hemos hecho esas preguntitas y nosotros nos podemos dar cuenta que en las respuestas normalmente ustedes dicen que han utilizado un estabilizador, ¿sí? En este caso, de repente, nuestra compañera de repente no lo conecta al estabilizador, no hay problema, ¿sí? Ojo, cuando ustedes trabajan, si ustedes están trabajando al momento con una corriente continua. No, profesor, pero si usted está diciendo ahorita que la corriente del tomacorriente es una corriente alterna, correcto, eso es alterno. Pero cuando ustedes ya trabajan con un estabilizador o la famosa cajita, ¿sí? Esa cajita hace que se convierta la corriente alterna a corriente continua, ¿sí?
Entonces, del tomacorriente a la cajita del estabilizador hay corriente alterna. Y del estabilizador a la PC hay una corriente continua. ¿Sí? Entonces, ya está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tu computador va a estar normalmente en línea recta, la corriente. Si hay un bajón de luz, tu computadora normal, ¿sí? Y de repente el estabilizador suena, ¿no? ¿Sí? Suena, ¿sí? El estabilizador. ¿Por qué? Porque en esos momentos hay un bajón de luz o se sube la luz, ¿no? Pero tu equipo informático no ve afectado eso. Profesor, entonces, ¿qué me está indicando? Que si yo tengo laptop, ¿también tengo que conectarlo a un estabilizador? No, no te digo eso. Normalmente, si ustedes se dan cuenta, en la laptop tiene su batería y la batería en el cable, ¿sí? En el cable de la batería, si se dan cuenta ustedes tienen como un chuponcito en el momento del cable, hay un borde que es en forma de caramelo grueso, ¿sí? Y ahí ya está convirtiendo la corriente continua en alterna. Es más, en la misma batería ya también lo convierte. ¿Sí? Entonces, si tú conectas de frente a tu toma corriente normal, entonces ya automáticamente esta batería ya está cambiando, ¿no? ¿Sí? Ya cambia y automáticamente se convierte en corriente continua. ¿Ya? Entonces debes de saber eso, ya debes de saber eso muy importante. ¿Por qué? Porque es nosotros saber que un computador no necesita la misma corriente que tu PC, que tu electrodoméstico. Ya, tu electrodoméstico sí, ellos sí están aptos para el tomacorriente normal, ¿no? Para la alterna, pero un equipo informático no. Ya un equipo informático no está apto para esa corriente alterna. Tiene que ser una corriente continua. ¿Ya? Ahora, como te das cuenta, normalmente en una PC, en la PC normal, ¿sí? Ahí está estas opciones, ¿sí? Vas a tú poder visualizar, ¿sí? La parte de un case en general del botón encendido, ¿sí? Entradas de audio, de salida, entrada y salida, puertos USB, unidad de DV room, ¿ya? Y unidad expulsador para la unidad de DVD, ¿sí? Normalmente tienes una cajita y tienes un puntito por ahí, ¿no? Entonces tú presionas simplemente y automáticamente sale esa opción. Ahora, si tú presionas y no sale nada, ojo, o no tiene el DVD o simplemente está desconectado, ¿sí? Simplemente está desconectado. Ahora, estos iconos, la entrada y salida de audio, como los puertos USB, o pueden estar ahí adelante o pueden estar a un costado, ¿sí? Ya sea en el derecho o ya sea en el izquierdo, ¿sí? Eso es lo normal, ¿ya? Y por la parte posterior está aquí el tomacorriente, que si te das cuenta, todos los tomacorrientes de una PC o de una laptop siempre tienen los tres puntitos, ¿sí? Siempre va a tener estos tres puntitos, ¿no? ¿Sí? La entrada de audio o salida, que también está en la parte posterior, puertos USB, algunos tienen 4, algunos tienen 6, algunos tienen 8, depende del case. El puerto Ethernet, por donde entra el Internet, ¿sí? Por donde entra el Internet, este cablecito se conecta al módem, ¿sí? A donde te reparte el Internet y a través de un cable ya tienes Internet, ¿sí? El puerto VGA, que es un puerto azul, ¿sí? Ese puerto normalmente es para que conecte tu monitor a tu PC y puedas visualizar, ¿no? Sin ese puerto no lo vas a poder visualizar tus datos. Puerto serial o de serie, normalmente estos puertos sirven para la impresora, ¿sí? A veces tiene esta opción o de repente tiene para otro dispositivo, que de repente puede ser también un televisor, también es válido,
¿sí? O de repente para el famoso cañón multimedia, ¿no? Puede servir esta acción. PS2, ¿qué significa este PS2? Normalmente es para los teclados antiguos, ¿sí? Para los ratones antiguos. Sí, ya después vamos a ver cómo son los conectores y te vas a dar cuenta que aquí entraba antiguamente el teclado y el mouse. ¿Sí? Slot de expansión, bueno, para agregar otras memorias, otras tarjetas, ¿sí? Que eso es opcional. Y el puerto de paralelo de impresora, que también, ¿sí? En algunas oportunidades o funciona con este puerto o funciona con ello. De aquí lo conectas a tu impresora y ya tienes esa acción, ya tienes tu impresora también funcional. ¿Sí? Eso es lo que normalmente tiene la estructura de una case, ¿sí? En la parte delantera y en la parte posterior. ¿Ya? Cuando nosotros iniciamos ya automáticamente nuestro computador, ¿sí? Automáticamente ya entra al mundo del sistema operativo, que en este caso el sistema operativo es el Windows, ¿sí? Y ya te indiqué, ¿dónde se instala? ¿En qué dispositivo de almacenamiento se instala el Windows? Se instala tus programas. ¿Cuál es el dispositivo o la unidad de almacenamiento donde se almacenan todos tus programas? ¿Te acuerdas? Ayer lo vimos. Software, ¿no? Claro, es el software, sí. Pero ¿dónde lo almacena? ¿Dónde está almacenado? ¿Cuál es la unidad de almacenamiento principal del computador? CPU, No. Dispositivo de almacenamiento. disco duro. Ayer, exactamente, Jorge, en el disco duro. ¿Sí? Todo lo que es Windows, tus programas, se guardan en el disco duro. ¿Sí? Y este disco duro, pues, como vimos ayer, ¿te acuerdas de la imagen del disco duro? Tiene platos giratorios, ¿sí? Y esos platos están totalmente girando, ¿sí? Están girando a una velocidad, ¿sí? Muy veloz, ¿sí? Que a veces pasa lo siguiente, que si yo lo apago de frente mi equipo o lo desconecto o de repente apago de frente el estabilizador o lo desenchufo, ¿qué pasa? Esos platos hacen un corte, ¿sí? Lo enciendes otra vez vuelve a girar. Lo apagas, corte, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Cuando tú lo apagas así de manera bruscamente, llamándolo así, entonces automáticamente mi equipo va dañándose, va dañándose, va dañándose, y va a haber algún momento que tu equipo ya no quiere encender, ¿sí? Pero tú vas a hacer la pregunta, pero si ayer ha estado trabajando normal, ¿por qué ya no quiere encender? ¿Habrá pasado algo? Es que nosotros lo estamos apagando bruscamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Porque se supone que todo equipo informático tiene que ser apagado. Sí, tiene que ser apagado, pero con los procedimientos que son los establecidos, ¿sí? Entonces, normalmente, sí, normalmente cuando tú vas a querer apagar, ¿sí? Vas a encontrar pues este botoncito acá, mira, ¿sí? El botón inicio, ¿ya? Entonces, cuando tú le das clic en el botón inicio, vas a encontrar este botoncito, mira, el icono universal del encendido, ¿sí? Que dice ahí inicio y apagado. Yo le doy clic ahí, ¿sí? Y me va a decir, ¿qué deseas hacer, no? A veces tienes esta imagen que dice suspender, apagar o reiniciar, o a veces tienes esta opción de aquí, reiniciar, apagar o suspender. ¿Te das cuenta? O sea, puedes trabajar con cualquiera de ellos. Ahora, si tú necesitas apagar, pues le das clic en apagar, ¿no? Pero ojo, no le vamos a dar nosotros ahora porque si no nos salimos de la reunión y después hasta que encienda va a demorar, ¿sí? Entonces tú tienes que saber muy importante estas acciones. El apagado es para que ya se quede completamente apagado. El reiniciar, ¿para qué sirve? Cuando tú de repente a veces pasa lo siguiente, mi máquina ya no funciona, ¿qué ha pasado? Nosotros decimos esta palabra,
mi máquina se ha congelado, a veces decimos, ¿no? O mi máquina se ha colgado. Entonces, a veces nosotros tenemos que reiniciar. Sí, nosotros tenemos que reiniciar. ¿Para qué? Para que se apague la máquina y vuelva a encender. ¿Sí? Para que se apague la máquina y vuelva a encender. Eso es un reiniciar. ¿Ya? Y la opción de suspender es para cuando nosotros, imagínate, en estos momentos tú estás trabajando, ¿sí? En estos momentos tú estás trabajando normal y, ojo, te dio hambrecita, bueno, ¿sí? Te dio hambrecita o tienes que almorzar o desayunar, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos suspender. ¿Qué es una suspensión? Significa que tu máquina va a seguir encendido, pero aún, ¿sí? A bajo consumo, ¿sí? A bajo consumo, ¿ya? Y cuando tú enciendas otra vez el computador, se prende desde donde tú lo has dejado, ¿sí? Se prende desde donde tú lo has dejado. Si tú lo has dejado así como está, como lo que tú estás viendo, y le has puesto suspender, y vuelves a encender el computador, sigue en esta pantalla, ¿ya? Sigue en esta pantalla. Entonces, a veces es muy importante esas opciones, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna preguntita que quieras hacerme, por favor? Muy bien, un segundito, por favor. Muy bien, seguimos. A ver, una preguntita. A ver, Claudia nos dice, ¿y qué pasa si solo bajo la pantalla de la laptop en vez de poner suspender? ¿No hay problema? Ah, muchas veces nosotros, Claudia, hacemos lo siguiente, ¿no? Estás trabajando, ¿sí? Y automáticamente bajas la pantalla de la laptop. Eso más que todo pasa en la laptop, ¿no es cierto? ¿Sí? Ojo, no está suspendiéndolo, pero sigue en funcionamiento, ¿sí? Sigue funcionando, solamente que está apagado el monitor, ¿sí? Pero el simplemente bajar la pantalla de la laptop es que siga trabajando, sigue encendido sin ningún inconveniente, ¿ya? Pero ojo, eso no se llama suspender, ¿ya? Eso no se llama suspender. Porque si tú trabajas con coolers, ¿sí? Que es ya, vamos a ver después qué significan los coolers, ¿sí? El cooler sigue funcionando, sigue girando normal, ¿ya? Sigue encendido. Pero cuando tú lo pones suspender, la máquina se apaga ficticiamente todo y deja de funcionar, se queda quieto, como que has apagado, ¿sí? Pero cuando tú lo enciendes, vuelve a encender de donde está, o sea, es igual, es lo mismo, pero ojo, no es lo mismo bajar la pantalla que suspender, ¿ya? No es lo mismo bajar la pantalla que suspender. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque cuando tú bajas la pantalla, el equipo sigue encendido. En cambio, cuando tú le pones suspender, automáticamente la máquina se apaga como la palabra encantado y no se mueve y queda quieto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un bajar la pantalla y un suspender.
¿Sí, Claudia? Muy bien. Entonces, justamente esa es la imagen que te estaba indicando, ¿sí? Que normalmente siempre cuando tú presiones el botón inicio, te va a salir este icono de encender o apagar. Entonces, para que tú puedas apagar, tienes que darle clic ahí. En algunas máquinas está aquí, mira, ¿ves? ¿Sí? Apagar, inicio, apagar, y tú le dices apagar. Siempre vas a encontrar esa opción. ¿Para qué? Para que tú puedas apagar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces ese procedimiento, ya, si tú haces este procedimiento, automáticamente tu imagen que está girando, ¿sí? Porque normalmente, recuerda, vuelvo a repetirte, tu imagen normalmente está girando, tu disco duro está girando. Entonces, ¿qué va a pasar? La revolución del disco duro va a ir bajando lentamente, ¿no? Lentamente hasta que solito se detiene. ¿Sí? No es, ojo, mira, de velocidad va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y se detiene. Pero en cambio, cuando está a full velocidad y lo apagas, se detiene. Y eso no debe de ser. ¿Ya? Debes de apagarlo correctamente como debe de ser. ¿Ya? A ver, Patricia nos hace otra pregunta y dice, ¿y qué pasa si solo apago con el botón apagar del teclado? ¿En la laptop? ¿Estamos hablando de laptop? Ojo, recuerda, ese es el único botón del encendido. Si no te confundas, Patricia, ese botón que tú estás, que tú lo ves ahí, es el botón encendido. Ahora, a veces hacemos lo siguiente, ¿sí o no? Sí, también, ojo, no te preocupes. A veces nosotros presionamos ese botón, a ver, eh, y, y no sé si alguna vez han hecho ustedes, han presionado y suena clic y se apaga. ¿Sí? ¿Alguna vez ha pasado eso, Patricia? ¿Tú has ido a intentar apagar de ahí y suena clic y se apaga? ¿Alguna vez te ha pasado eso de casualidad, Patricia? ¿Qué es lo que pasa? Es a veces, ¿no? Ojo, cuando yo presiono el botón apagado, no es lo mismo que darle un botón inicio, apagar, ¿ya? Cuando tú presionas el apagado, normalmente eso es para que se apague de manera frustrada, de manera brusca, como le llaman esta palabrita, ¿no? Es que a veces tu computadora se cuelga, ¿sí? A veces tu computadora se cuelga. Entonces nosotros dijimos, ahora no funciona, se ha colgado, profesor, muevo el mouse, no me hace caso, presiono botón inicio, no me hace caso, está colgada mi máquina, ¿sí? Cuando está colgada tu máquina, ahí es donde sí puedes presionar unos 4 o 5 segundos tu botón de apagado, ¿sí? Para que vuelva a hacer un reinicio o un encendido brusco o un apagado brusco. Solo en esos casos, ¿ya? Pero, ojo, eso no debería de ser siempre, ¿no? Sí, eso normalmente debe ser cuando tú, por ejemplo, veas que tu equipo ya dejó de funcionar o simplemente está colgado, ¿no? O está congelado, como le dicen muchos. ¿Sí? En esos casos sirve. ¿Ya? Pero cuando tu máquina está bien, no hay ningún un problema, apágalo como debe de ser, ¿ya? Apágalo como debe de ser. No es recomendable, ojo, Patricia, no es recomendable apagarlo de pleno, ¿ya? Pero en algunas oportunidades sí tengo que hacer esa opción. ¿Ya, Patricia? Muy bien. Cuando nosotros accesamos por primera vez, ¿sí? Y vuelvo a indicarte, cuando yo prendo mi máquina, lo primero que entra es al, al sistema operativo Windows, ¿sí? ¿Y qué es el Windows? Es normalmente, ¿sí? Normalmente me permite visualizar todo lo que es
esta expresión. Eso es el sistema operativo Windows y lo primero que carga es esto, pues, ¿no? El escritorio y los respectivos iconos que están ahí a la izquierda. ¿Sí? Tienes tu pantalla, algunos tienen una foto, algunos tienen un paisaje, ¿no? Algunos tienen diferentes tipos de opciones. Y, espérame un ratito, ya está. ¿Sí? Y todos tienen diferentes tipos de iconos. ¿Sí? Y eso es justamente lo que nos indica aquí. ¿Sí? El escritorio y los iconos. ¿Sí? El escritorio y los iconos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el escritorio? Es la primera ventana que vemos una vez abierto el ordenador. Para comprenderlo mejor, podríamos definir el escritorio como una mesa de despacho en la cual tenemos carpetas de archivos, documentos, etc. En el escritorio veremos iconos, menús de accesos a programas, barras de tareas, que justamente lo que te indicaba. Cuando tú trabajas, aquí está el escritorio, todo es el escritorio, todo es el icono, los iconos, y esta barrita negra, en mi caso, ¿sí? Se denomina la barra de tareas, ¿sí? Que tú también debes de tener una barrita negra o debes de tener una barrita pluma, ¿sí? No hay ningún inconveniente, ¿sí? Pero tú tienes que darte cuenta también el reconocimiento de ello, ¿ya? Y los iconos son unos dibujitos que representan carpetas, archivos o programas. Justamente lo que te estaba indicando, aquí están, ¿sí? Ahí están estos iconos, ¿no? Diferentes tipos de iconos que tú tienes para que tú puedas trabajar. ¿Sí? Aquí abajito también hay unos iconos de acceso rápido. ¿Sí? ¿También son válidos? Sí. Pues mi máquina no tiene eso, no hay ningún problema, no te preocupes. ¿Sí? No es que debe de estar, es dependiendo de la configuración cómo está trabajando tu máquina. ¿Sí? Es dependiendo cómo esté trabajando tu máquina. ¿Ya? Menú de accesos a programas. Al pulsar con el ratón nos aparecerán los nombres de todos los programas que tenemos instalados en el ordenador, encuadrados en grupos, y nos permitirá acceder a ellos. ¿A qué se refiere? Que cuando tú presionas el botón inicio, ¿sí? Aquí están todos los programas, mira, todos los programas ahí, ¿sí? Tú puedes visualizarlo ellos, ¿sí? Hay diferentes tipos de opciones. Este es el menú de acceso a los programas. ¿Sí? Tú también debes de tener, a ver, verifícalo, ¿sí? Dándole clic aquí en el botón inicio, dale clic en inicio y automáticamente sale esa acción, ¿sí? Automáticamente sale esa acción. Sí, a ver, pruébalo, ¿qué tal? ¿Tú también lo estás visualizando? ¿Sí? ¿Lo visualizas o no lo visualizas? Todo es dándole clic, ¿ah? Tú le das clic y automáticamente sale esas opciones. Sí, algunos tienen clic y tienes que ir a todos los programas. Le das clic a todos los programas y recién salen estas opciones. Ahora, ¿qué dicen los grupos? Los grupos son estos, mira. ¿Ves? Un nombre y ciertas acciones. ¿Sí? Otro nombre y ciertas acciones. Otro nombre y ciertas acciones. Hay diferentes tipos de acciones. ¿Sí? A ver, llega tú hasta ahí. Llega hasta el menú de acceso de programa. ¿Qué tal? ¿Te sale hasta ahí? Y también vas a ver la barra de tareas. En dicha barra podemos ver algunos iconos como el de la impresora, los altavoces, los relojes, los antivirus, etc. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a esta opción de aquí, mira. ¿Sí? A estos iconos de acá. ¿Sí? En realidad son todos aquellos iconos que están siendo ejecutados en el momento. Ya son ejecutados en el momento. Sí, acá están los altavoces para el sonido,
la fecha, la hora. Ahí está la fecha y la hora para que tú trabajes con la pila. ¿Te acuerdas ayer vimos ver cómo trabajar con la pilita? Ahí está. Esa pilita es para esta fecha y hora. ¿Ya? Para eso sirve esa acción. ¿Ya? Entonces, esto normalmente ocurre en tus respectivas opciones. ¿Ya? Entonces, toda esta barrita de aquí abajo normalmente encuentra esa acción. ¿Sí? Y como vemos la imagen, pues, ¿no? Ahí está nuestra imagen. Sí, esto es una pantalla de Windows. Vuelvo a repetir, esta es una pantalla de Windows. ¿Sí? El botón inicio, ya sabes, ya lo conoces al botón inicio. Los iconos de accesos directos, ahí están. Los iconos. La barra de inicio, ahí abajo está. ¿Sí? Ahí abajito está. ¿Ya? El idioma, en algunos casos está el idioma, en algunos no hay problema de eso. Los programas de inicio son los programas que se ejecutan y el reloj, ¿sí? El reloj y la fecha que normalmente lo encuentras ahí. Todo esto comprende el escritorio, ¿ya? Cuando yo te diga, vamos a irnos al escritorio, ya sabes que vamos a venir a esta pantalla principal. ¿Y cómo accedemos a este escritorio? Simplemente encendiendo el computador, ¿ya? Simplemente encendiendo el computador, ¿sí? De esa manera simplemente ingreses a la pantalla de Windows, ¿sí? ¿Alguna preguntita que quieras hacerme hasta aquí, por favor? ¿Alguna preguntita que quieras hacerme hasta aquí? Preguntitas hasta aquí. Está claro, profesor, creo. No. Por mi parte, no. Muy bien, Jorge, gracias. Bien, entonces, sigamos, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Para que nosotros podamos trabajar con la ventana, ojo, una cosa es pantalla de Windows y otra cosa es ventana de Windows. Sí, son dos cosas totalmente distintas. La pantalla de Windows, ¿sí? La pantalla, ojo, no te olvides, ¿sí? Pantalla de Windows es esta, ¿sí? Y la ventana de Windows es este área rectangular que normalmente tiene estos iconos que son conocidos como los botones de controles, ¿sí? Para eso sirve la ventana de Windows, ¿sí? Donde normalmente vas a tener el icono minimizar, el cuadradito llamado maximizar, los dos cuadraditos que se denominan restaurar y el botón X que significa cerrar, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vemos? Lo vemos de la siguiente manera, ¿ya? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Cuando nosotros trabajamos con esta acción, aquí, ¿sí? En cualquiera de estas opciones, en este icono, ¿sí? Ahí está el icono normalmente de explorador de Windows. Tú presionas y automáticamente carga esta opción, ¿no? ¿Sí? ¿Esto es una ventana? Sí, esto es una ventana. ¿Cómo te das cuenta por la ventana? Porque por estos tres iconos nada más de aquí. ¿Sí? La X que significa cerrar, ya dijimos. Estos dos cuadraditos, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas los dos cuadraditos? Se llamaba restaurar. Muy bien. El guión, ¿cómo se llama? El guión se llama minimizar. Ahora,
Si tú restauras la ventana, automáticamente se convierte en cuadradito. ¿Y qué se llama el cuadradito? A ver, se llama maximize. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber, mira. Minimizar, que significa ocultar, ¿sí? Restaurar es ponerlo la pantalla más pequeña. Maximizar es ampliar toda la ventana y cerrar es pues, que se cierre la ventana. ¿Sí? A ver, pruébalo tú hasta ahí, a ver. Pruébalo tú hasta ahí. ¿Sí? Encuentra esos iconos. ¿Sí? Esos iconos son muy importantes. Yo te hago una pregunta. Acá estás tú en PowerPoint. ¿Este PowerPoint será una ventana o será una pantalla? ¿Qué crees que sea esto? ¿Una ventana o una pantalla? El PowerPoint. Es Ventana. una ventana, ¿sí? ¿Por qué es una ventana? Porque también tiene aquí los iconos, mira. ¿Sí? Tiene estos iconos. Entonces, eso te está indicando que eso es una ventana de Windows. ¿Sí? Es una ventana de Windows. ¿Sí? Entonces, tienes que tener mucho cuidado en esas acciones. Pregunta. A ver, mira lo que voy a hacer. Te voy a abrir unas ciertas ventanitas, unas ciertas opciones y tú me dices si es una ventana o qué es. Este ejecutar, mira, que ya lo vamos a ver cómo lo activamos. ¿Crees que sea una ventana o no es una ventana? Este ejecutar, ¿es o no es una ventana? Ejecutar un comando será una ventanita. Ventana. O no, que nos va a ¿Sí? llevar a un sitio. Claro, este ejecutar en realidad es una opción, sí, que me permite a mí hacer una acción para poder ingresar a algo, ¿no? Como dice Jorge. Pero yo te hago la pregunta así directa. ¿Es una ventana o no es una ventana? Nada más. ¿Sí o no? No, dice Jessica, ¿no es cierto? Jessica, ¿y me podrías decir por qué no es una ventana? No se puede Es un interactuar. cuadro. Ojo, esta, esta opción no es una ventana correcta. ¿Por qué? Porque dijimos que una ventana debe de tener estos iconos: minimizar, restaurar o cerrar, o minimizar y maximizar, ¿no? Estos botones de controles son para las ventanas y esto no tiene, ¿no? No tiene el botón minimizar, no tiene el botón maximizar o restaurar, solo tiene cerrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaría esto? Esto se llamaría cuadro de diálogo, ¿sí? Cuadro de diálogo. ¿Y cómo lo activas? Presionando con tu teclado banderita R. A ver, pruébalo hasta ahí. Pruébalo tú hasta ahí, a ver.
¿Qué pasó, profesor? Sí, un segundito, por favor. Muy bien, van a disculpar, por favor, siempre unos percancecitos, ¿ya? A ver, alguna preguntita, como te estaba indicando. En tu teclado tienes la tecla Windows, hay una banderita, ¿sí? Y presiona banderita R. ¿Te sale o no te sale esa acción? A ver, cuéntame, a ver. ¿Te sale este ejecutar? Sí salió, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetirte. Este ejecutar normalmente lo llaman cuadro de diálogo o cuadro de comando. ¿Ya? Cuadro de diálogo o cuadro de comando. En tu teclado, en la parte superior izquierda, hay una tecla escape o SCS. ¿Sí? Si tú presionas ese escape, se cierra el cuadro de diálogo. Mira, fíjate, a ver. ¿Sí? Volvemos. Banderita R y te sale ejecutar. Presionas escape y se sale esa acción. A ver, pruébalo tú. ¿Sí? El cuadro de diálogo desaparece presionando la tecla escape. Esta ventana que tú me dijiste que esta es una ventana, ¿verdad? Si tú presionas escape, no se sale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ventana no se cierra con la tecla escape. ¿Cómo se cierra una ventana? Con la X. ¿Sí? Con la X recién se cierra una ventana.
¿Ya? Solo con esa opción va a suceder. ¿Ya? A ver, cuéntame, prueba, ¿sale o no sale? ¿Sí salió? Banderita, ¿con qué dijo usted, por favor? Banderita R, Windows R. Jorge, ¿qué tal? ¿Sale? ¿Sale ejecutar? Sale, ¿Tiene... sale, ¿Sí? sale, sale, sí. Sí sale, ¿no? Muy bien. Presiona escape, a ver, en tu teclado presiona escape, ¿desaparece? También desaparece. Exactamente. Entonces, esas opciones son los cuadros de diálogo. ¿Ya? Esas opciones son los cuadros de diálogo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna preguntita que quieras hacerme de casualidad? Muy bien. A veces nuestra barra de tareas, normalmente siempre va a estar en la parte inferior, pero a veces puede estar al lado derecho, ¿sí? A veces puede estar en la parte superior o a veces puede estar en el lado izquierdo. Profesor, ¿que eso puede suceder? Sí. Para que eso suceda, tienes que hacer lo siguiente, mira. En tu barra de tareas, en la parte inferior, tú le das clic derecho, ¿sí? Y de repente va a haber esta opción que dice bloquear la barra de tareas. Pregunta, ¿está activo en el tuyo? A ver, otra vez. Clic derecho y date cuenta. Bloquear la barra de tareas. ¿Está activo? Fíjate, por favor. ¿Está activo o no está activo? Si está activo, desactívalo. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo lo desactivo? Solo dale clic ahí. Clic y ya está. A ver, clic derecho y ya no está, mira, ya no está activo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿para qué sirve esta opción de bloquear la barra de tareas? Si está bloqueado, no puedes hacer nada. Pero si está desbloqueado como está en estos instantes, dale clic y sin soltar, llévalo a la derecha y date cuenta cómo se pone. Clic en el medio, ¿ah? Y sin soltar, llévalo hacia arriba y date cuenta cómo se pone ahí. Clic en el medio, sin soltar, llévalo hacia el lado izquierdo. Y clic sin soltar, llévalo a la parte inferior. Sí, a ver, pruébale. ¿Qué tal? ¿Sale o no sale? Jorge, ¿te sale? Sí, sí, pero Ojo, no puedo llevarlo a los costados. ya, mira. Jorge, date cuenta. Primeramente tienes que darte cuenta que esta opción bloquear la barra de tareas tiene que estar desactivado. No tiene que estar con este check, no. Tiene que estar así. ¿Sí? Ahora, con tu mouse o con tu laptop, presiona clic y no sueltes. Sin soltar, arrástralo y llévalo a la derecha. A ver, pruébalo. ¿Qué tal? A ver, ¿sale o no sale ahora sí? ¿Sí se puede? Dice anclar barra de tareas. No, 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 anclar no, es otra cosa. Sí, clic y llévalo a la derecha nada más. En el medio, tiene que estar en el medio. Con el botón principal izquierdo, clic y arrástralo. A ver. ¿Qué tal? Ya, ¿Sale? sale, profesor. Sí sale, ¿no? Muy bien. Y de la misma manera yo puedo hacer esas acciones ahí. ¿Ya? Profesor, ¿lo puedo dejar ahí? Ojo, si a ti te parece mejor, lo puedes dejar ahí. ¿Lo puedo dejar ahí, profesor? Sí, si te parece mejor, no hay problema. ¿Ya? Pero lo normal es en la parte inferior. Ahora, si no quieres que lo muevan,
Entonces, dale clic derecho, bloquear la bloquear la barra de tareas. Selecciona y ya no lo puedes mover. ¿Sí? Ya no se puede mover. ¿Sí? Y se queda automáticamente quieto ahí. ¿Sí? A ver, cuéntame qué tal. Pues vamos hasta ahí, a ver. ¿Salió o no salió hasta ahí? Salió, profesor. Sí, salió, ¿no? Sí. ¿Alguna preguntita más que quieras hacerme hasta aquí? ¿Alguna preguntita más que quieras hacerme hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna preguntita más que quieras hacerme hasta ahí o todo está bien? Preguntita, ¿todos están en el WhatsApp o hay alguien que no esté en WhatsApp? ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Sí, sí están, ¿no? A ver, Claudia sí, Jessica sí, Sonia sí. Todos sí están, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna preguntita? A ver, ¿han llegado a marcar su asistencia? A ver. Carla, ¿estás? Buenos días. Sonia. Sonia, ¿no marcaste asistencia? Hija, tienes que marcar asistencia todos los días, por favor. Profesor, no logré marcar. Ya, sí, ya te estoy marcando ahorita la asistencia. Ya, por favor, no te olvides de marcar tu asistencia. ¿Ya? Carla, ¿está? Sí, la vi, creo, Carla. Carla, por favor, Carla, recuerda, todos los días hay que marcar asistencia. Muy bien, entonces, jovencitos, ¿alguna preguntita final? Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de mañana seguimos viendo temitas. ¿Ya? El día de mañana seguimos viendo nuestros temitas. Y ya el día de mañana vemos el trabajo con el MAO. ¿Ya? Trabajando con MAO. ¿Alguna preguntita final que quieras hacerme hasta aquí, por favor? Preguntitas finales hasta aquí. No, creo que está bien, profesor, está claro, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, jovencitos, este va a ser nuestro tema del día de hoy. ¿Ya? No te olvides que la sesión del día de hoy ha sido grabada y que apenas se cargue al servidor, yo les estoy pasando mediante un enlace al grupo de WhatsApp y si no, puedes entrar a la plataforma de Moodle para que te descargues ahí tu sesión grabada del día de hoy. ¿Ya? Si no tenemos más preguntitas, bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo y su participación del día de hoy, ¿ya? Y que Dios me los bendiga muchísimo.
Que tengas una bonita mañana. Profesor, una pregunta. Sí, Sonia. Para la plataforma Moodle, Como dentro. ¿cómo, Sí. cómo, A ver. o sea, cómo entro? A ver, a ustedes les han tenido que dar una dirección. ¿En tu correo te han dado una dirección? No. A ver, Sonia, al momento de inscribirte te has matriculado y te han pedido un correo electrónico, ¿sí? Sí. Ya, ahí está. Hay un correo que te ha debido de llegar en notificaciones. O si no, entra a tu correo, a ver. Ya, profesor, ya, muchas gracias. O si quieres, gustas, compártenos tu pantalla para ayudarte, a ver. Ahí está. Ahí Muchas está la dirección. gracias, Jorge. Sí, ahí Muchas está la gracias, dirección. Jorge. Ingresa a esa dirección, Sonia. Ingresa a esa dirección que nos ha compartido Jorge y te va a pedir un usuario y una contraseña. ¿Ya? Te va a pedir un usuario y una contraseña. Que normalmente, si no me equivoco, son las dos iniciales de tu primer nombre, ¿sí? Tu apellido completo y tus dos iniciales de tu segundo apellido. Y la contraseña es tu DNI. ¿Sí? A ver, verifícalo, pruébalo, por favor. Si no, revisa tu correo. Y si no puedes ingresar, escríbenos al grupo de WhatsApp para ayudarte más o menos cómo es que puedas ingresar. Ya, ¿Sí, muchas Sonia? gracias, profesor. Sí, Muy gracias. bien, muy bien. Cuídense bastante, que Dios me lo bendiga y nos vemos el día de mañana en una nueva sesión. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana, Chao. profe. Hasta Hasta mañana. mañana.